¿Sientes que tus emociones a veces te traicionan? ¿Que la ansiedad, la culpa o la tristeza aparecen incluso cuando todo parece estar bien? Este episodio te invita a explorar la inteligencia emocional, a mirar de frente esas sombras internas y aprender a comprenderte mejor. Hablaremos de relaciones, trabajo y crecimiento personal y te daremos herramientas para vivir más consciente, más pleno y con menos miedo a tus propios sentimientos. Pasamos años aprendiendo matemáticas, historia e idiomas, pero ¿qué pasa con nuestras emociones? La mayoría llega a la adultez sin saber comunicarse, manejar la ira o construir relaciones sanas, y el precio de esa carencia suele pagarse con dolor, soledad y errores que se repiten. En esta serie vamos a explorar las raíces ocultas de nuestros desafíos emocionales, desmontar ideas equivocadas sobre el amor y mostrar cómo el arte puede ser más que belleza, un espejo que nos ayuda a enfrentar nuestras sombras internas y crecer emocionalmente. Prepárate para mirar de frente lo que muchas veces hemos preferido ignorar. Ecos de la infancia, las sombras que nos moldean. Imagina vivir atrapado en un laberinto invisible, tropezando con ira, culpa o ansiedad sin entender por qué. Relaciones rotas, decisiones de que nos arrepentimos, todo parece repetirse una y otra vez, como si un hilo invisible nos arrastrara. Esas sombras nacen en la infancia, mucho antes de que pudiéramos comprenderlas. Nuestros pensamientos no son libres, están llenos de olvidos, obsesiones y autoengaños. Lo que creemos, reacciones espontáneas, son ecos de un pasado que persiste, silencioso y a veces cruel, moldeando nuestro mundo interior. Incluso la más mínima vivencia de entonces puede dejar cicatrices que controlan emociones y decisiones décadas después. Considera una prueba de manchas de tinta. No es la mancha en sí, sino lo que refleja de nuestra mente. Un niño criado en un entorno amoroso ve inocencia. Uno criado bajo miedo o autoritarismo ve amenaza. La infancia imprime huellas invisibles, sombras que nos siguen, a veces sin que las reconozcamos. Nuestra dependencia prolongada de los cuidadores convierte cada interacción temprana en un molde emocional. A los 18 años hemos absorbido decenas de miles de horas de influencias que configuran nuestra seguridad, nuestro miedo y nuestra forma de amar. Los conflictos que presenciamos, las carencias que sentimos, las críticas que nos marcaron, todo forma la base de patrones que se repiten en la adultez. Entornos fríos o ausentes generan inseguridad, distanciamiento emocional y comportamientos compensatorios que nos persiguen. Incluso lo que parece pequeño o trivial puede crecer en la sombra, convirtiéndose en cadenas invisibles que determinan nuestras reacciones y relaciones. Comprender estas huellas, mirarlas de frente y desentrañarlas es el primer paso para liberarnos. Solo entonces podemos dejar de ser prisioneros de esas sombras silenciosas y empezar a reconstruirnos desde la conciencia y la fuerza interior, explorando las profundidades del ser, el camino hacia la comprensión emocional. La vida adulta muchas veces se siente como un laberinto de sombras, emociones que parecen surgir de la nada, pero que en realidad tienen raíces profundas en nuestra infancia, en recuerdos que olvidamos o que preferimos no enfrentar. Gran parte del sufrimiento emocional nace allí, en lo que fuimos antes de poder comprenderlo. Alcanzar la madurez emocional no es fácil. Significa mirar de frente esas sombras, entender cómo moldearon nuestra mente y cuestionar lo que otros llaman debilidad. Lo que parece cobardía, ansiedad o retraimiento puede ser un mecanismo de defensa que nos permitió sobrevivir en entornos agresivos, críticos o indiferentes. Revisar el pasado es incómodo. Es más fácil envolver la infancia en nostalgia que enfrentarla con honestidad. Pero solo al mirar esos recuerdos de frente podemos empezar a comprendernos realmente. Cuestionar nuestra crianza implica enfrentar preguntas que duelen. ¿Nuestros cuidadores fueron demasiado severos o excesivamente sacrificados? ¿Se nos permitió cometer errores sin miedo al juicio? ¿Pudimos expresar emociones sin sentir culpa o amenaza? 4 pilares fundamentales nos ayudan a descifrar estas sombras. 1. Amor propio. ¿Cuánto creemos merecer en la vida? 2.
Sinceridad, reconocer defectos sin excusas ni máscaras. 3. Comunicación, expresar emociones sin dañarnos ni dañar. 4. Confianza, la seguridad con la que nos enfrentamos al mundo y a los demás. Explorar estos pilares con honestidad nos revela heridas que han guiado silenciosamente nuestras decisiones y relaciones. Reconocerlas no solo abre el camino a soluciones más conscientes, sino que inicia un proceso de sanación profunda. Solo entonces podemos caminar hacia la luz, aun cuando las sombras del pasado todavía nos acompañen, recordándonos lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Adoptar herramientas terapéuticas para la sanación emocional. El ser humano ha creado herramientas para dominar el mundo exterior, pero ¿qué pasa con el mundo interior? Allí se esconden miedos, deseos reprimidos y heridas que nadie ve. Este laberinto emocional también requiere recursos para sobrevivir y comprenderse a uno mismo. La psicoterapia es uno de esos recursos, un espacio donde podemos enfrentar lo que callamos, impulsos, recuerdos dolorosos, ansiedades que nos acechan en silencio. No es magia, no borra la tristeza, pero nos ofrece algo más poderoso, la posibilidad de mirar nuestras sombras sin ser juzgados, de reconocer los roles que adoptamos, cínicos, complacientes, distantes, como máscaras aprendidas y entender que podemos quitarlas. La meditación filosófica complementa esta exploración. No se trata de vaciar la mente, sino de adentrarse en su oscuridad, observar ansiedades, resentimientos y deseos ocultos, desenredar la red de pensamientos que muchas veces controla nuestra vida. En esa observación surge claridad, una claridad que duele, que confronta, pero que también libera. Terapia y meditación no eliminan el dolor, pero nos dan herramientas para enfrentarlo, para mirar el pasado sin miedo, para reconocer patrones y reescribir nuestra relación con nosotros mismos. Nos enseñan que la fuerza no es ausencia de miedo, sino la capacidad de caminar entre nuestras sombras, sosteniéndonos, comprendiendo y sanando. En este viaje, cada paso hacia la introspección es un acto de valentía, porque solo enfrentando lo que habita en nuestra oscuridad podemos encontrar la luz que nos permite vivir con mayor fortaleza emocional y claridad, incluso cuando las sombras del pasado aún susurran en silencio. Cultivar la empatía y la comprensión en nuestras interacciones. Vivimos en un mundo que celebra victorias y logros, pero ignora silenciosamente a los que tropiezan, a los que fracasan en la penumbra de sus luchas invisibles. La sociedad premia al ganador y minimiza el dolor de quienes no alcanzan el éxito. Frente al fracaso nos dicen, inténtalo de nuevo, sigue adelante, pero ¿qué sucede cuando nada basta? Cuando el esfuerzo no logra salvar un sueño perdido, cuando la vida golpea y nos deja cicatrices que nadie ve. Es aquí donde surge la necesidad de la empatía, no solo la empatía que se siente desde la distancia, sino la que se sostiene frente al rostro real del dolor. La compasión verdadera no es cómoda, es mirar a los demás con sus errores y miserias y entender que la fortaleza siempre lleva consigo una debilidad. Quien brilla puede tropezar, quien es responsable puede quebrarse, quien es rígido también siente miedo. Detrás de cada acto hiriente hay dolor, frustración o miedo, no maldad pura. Reconocer esto nos permite responder con inteligencia y compasión, en lugar de perpetuar un ciclo de resentimiento y venganza. Aprender a mirar el mundo a través de esta lente oscura, donde la sombra y la luz coexisten, nos enseña algo poderoso. La humanidad no se mide solo por triunfos, sino por nuestra capacidad de sostenernos y sostener a otros en medio de la tormenta. Porque la verdadera fuerza surge cuando caminamos entre sombras, comprendiendo el dolor ajeno, sin dejar que el resentimiento nos consuma. Realza tu atractivo con el arte del encanto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué se oculta tras un gesto amable? La cortesía puede parecer simple, pero a menudo esconde un mundo de intenciones, silencios y miedos. En una sociedad que glorifica la franqueza, quizás sea hora de recordar que el verdadero poder reside en la sutileza de lo no dicho. La cortesía no es solo seguir reglas, es reconocer la fragilidad emocional del otro. Un gesto amable puede ser un bálsamo invisible para alguien que lucha en silencio. La persona verdaderamente encantadora
sabe que no todo pensamiento merece ser expresado y que cada palabra puede herir o sanar. El encanto no es apariencia ni artificio, es calidez, vulnerabilidad y conciencia. Imagina a alguien que sonríe mientras por dentro carga con un tormento. La auténtica magia surge al reconocer que todos llevamos sombras y aún así elegimos iluminar a quienes nos rodean. Un asiento ofrecido, una palabra o un acto de atención pueden cambiar por completo la atmósfera, tocar lo profundo del otro y crear un lazo silencioso e irrevocable. La timidez, esa sensación de distancia entre nosotros y el mundo, no es una limitación permanente. Surge del miedo, de la vulnerabilidad. Pero al compartir lo que nos hace humanos, miedos, dudas, deseos, pequeñas derrotas, abrimos un portal de cercanía. No se trata de mostrar perfección, sino de mostrar autenticidad. La oscuridad y la luz conviven en todos nosotros. En el fondo, el verdadero encanto no seduce solo con gestos, sino con la capacidad de abrazar nuestra humanidad compartida, de ofrecer consuelo y conexión en un mundo que a menudo celebra lo superficial. Es en esa mezcla de sombras y calor donde reside el magnetismo silencioso que atrae, conmueve y deja huella. Repensando el amor, ir más allá del ideal romántico. Durante siglos, hemos sido atrapados por la idea de un amor predestinado, intenso, irresistible, un amor que arde al principio y nunca se apaga. La cultura nos hizo creer que existe una persona perfecta, esperándonos en algún lugar, y que amar significa aceptar todo, sin cuestionar, sin límite. Pero la realidad rara vez cumple estas fantasías. La decepción acecha, la frustración crece y los conflictos se enredan en nuestra vida cotidiana. No es el amor lo que falla, es el mito que lo envuelve, un mito forjado en expectativas irreales y deseos de cuento de hadas. El verdadero desafío es mirar el amor sin máscaras. Más allá del flechazo inicial, debemos enfrentarnos a lo que realmente sostiene una relación. La compatibilidad diaria, los valores compartidos, la forma de comunicarse, los pequeños hábitos que definen nuestra convivencia. La estabilidad emocional depende menos de la pasión y más de estos hilos invisibles que unen a dos personas día tras día. Aceptar que todos llevamos sombras internas, defectos y heridas es parte de este despertar. La pareja no es un espejo perfecto, y nosotros tampoco. Comprender las raíces emocionales de los miedos y las inseguridades, sin justificarlas, pero sin ignorarlas, nos permite cultivar paciencia y empatía, enfrentando juntos lo real, lo imperfecto. El amor consciente no es un fuego explosivo, es un fuego que arde en la penumbra, silencioso, profundo, que sobrevive a la decepción y a la rutina. Es un amor oscuro, complejo y humano, mucho más poderoso que cualquier fantasía romántica. Comprender las raíces emocionales de los desafíos en las relaciones. El romanticismo nos vendió un mito, el amor perfecto, el sexo como constante afirmación de adoración mutua, la fidelidad absoluta como un deber sin sombra de duda. Nos hicieron creer que desear a otra persona o sentir curiosidad sexual es traición automática, pero la realidad es mucho más cruda. El deseo cambia, las atracciones fluctúan y el sexo no es solo un acto físico, es un reflejo de nuestra necesidad más profunda de conexión y cercanía. Cuando esta conexión se rompe, los problemas surgen, disfrazados de infidelidad, distancia o indiferencia. La traición no siempre comienza en la cama, comienza en el vacío de los silencios, en la acumulación de pequeñas heridas, humillaciones sutiles, descuidos, la rutina que reemplaza la atención. Poco a poco, el distanciamiento emocional se instala como sombra silenciosa entre dos personas. Enfrentar esta oscuridad requiere coraje. Las conversaciones incómodas, aquellas en las que admitimos frustraciones, resentimientos o deseos insatisfechos, son el único antídoto. Decir "a veces me siento solo" en esta relación o "ojalá sintieras lo que yo siento" puede temblar en la voz, pero es la chispa que puede iluminar la conexión perdida. La verdad es implacable. Ignorar la desconexión emocional es invitar a la sombra a instalarse en la relación. Solo al mirarla de frente, con honestidad y valentía, podemos reconstruir lo que el romanticismo idealizado nos enseñó a olvidar, que amar
es enfrentarse a la vulnerabilidad, reconocer la oscuridad y elegir permanecer juntos, a pesar de ella, navegando las limitaciones de las economías de consumo. Durante siglos, la humanidad vivió atrapada en la escasez. La mayoría poseía apenas lo necesario para sobrevivir, y la pobreza era la norma. El crecimiento económico era un susurro en la oscuridad. Pero el siglo XIX cambió la historia. Avances tecnológicos y económicos dieron paso a la acumulación de riqueza, al surgimiento de sociedades consumistas y capitalistas. La abundancia llegó y con ella un nuevo vacío. El capitalismo puede satisfacer nuestras necesidades materiales, pero no nuestra hambre interior. En las economías modernas, la especialización se convirtió en ley. Cada persona, un engranaje, cada tarea, un fragmento de vida. Nos volvemos expertos en algo, pero perdemos la amplitud de nuestra propia existencia. La estabilidad económica existe, pero también la sensación de estar atrapados, compartimentados, limitados por un sistema que prioriza la eficiencia sobre la realización humana. No hay respuestas sencillas. La especialización da enfoque, sí, pero a un precio. Nuestra creatividad, nuestra curiosidad, nuestra libertad de explorar el mundo en toda su complejidad. Y más allá de nuestras limitaciones individuales, surge la pregunta oscura. ¿Ha agotado el capitalismo su propósito? Algunos dicen que sí. Otros sueñan con una versión distinta. Un sistema que no solo nos alimente y nos vista, sino que nutra nuestra necesidad de comunidad, pertenencia y paz interior. Imagina un capitalismo que no sea solo un comercio de bienes, sino un arquitecto de sueños, que cuide de las familias, que construya lazos y promueva la serenidad en lugar del caos. Suena imposible, y sin embargo, quizás sea el único camino para reconciliar la maquinaria del mundo con la fragilidad y profundidad de la vida humana. Buscando consuelo en el abrazo del arte y el mundo natural. La ansiedad no es un error de nuestra mente, ni un fallo personal. Es la sombra inevitable de la condición humana, nuestra fragilidad física, la incertidumbre que nos rodea, la certeza de que aquellos de quienes dependemos también pueden desaparecer. Cada latido, cada pensamiento, lleva consigo un recordatorio silencioso de nuestra vulnerabilidad. En medio de este abismo cotidiano surge la pregunta: ¿dónde hallamos refugio? La respuesta no está en evitar la realidad, sino en sumergirse en aquello que trasciende nuestra existencia, el arte y la naturaleza. El arte no miente, nos enfrenta a la belleza y al dolor con la misma intensidad. Pinturas, melodías, palabras y esculturas nos miran de frente y dicen lo que nadie se atreve. Tu sufrimiento tiene sentido, tu lucha no es única, no estás solo. Cada historia de amor, pérdida o injusticia que nos conmueve es un eco de nuestras propias sombras, un espejo donde se refleja nuestra fragilidad más profunda. La naturaleza, por su parte, nos susurra verdades que desafían nuestra arrogancia. Sus cielos infinitos, montañas silenciosas y océanos inabarcables nos recuerdan que somos pasajeros de un cosmos que no se detiene. En su ritmo implacable de nacimiento y decadencia hallamos consuelo. La impermanencia de nuestra vida es parte de un orden mayor. Al contemplar un atardecer sobre un horizonte desolado o un bosque sumido en niebla, nuestras ansiedades se disuelven ante la magnitud de lo eterno. Conectar con el arte y la naturaleza no es escapar, sino enfrentar el vacío con los ojos abiertos. Es reconocer la oscuridad y dejar que algo más grande nos abrace, nos sostenga y nos calme. En esa inmensidad y en esas formas humanas reflejadas, descubrimos un consuelo sombrío pero real, un antídoto silencioso contra la inquietud que define nuestra existencia. Adoptar la educación emocional para afrontar los desafíos de la vida. A lo largo de la vida, la educación tradicional nos ha enseñado hechos y fórmulas, pero ha dejado un vacío profundo, la comprensión de nuestras propias emociones. Esa carencia nos expone al caos de la vida y a las tormentas invisibles que habitan en las relaciones humanas. Sin una brújula emocional, tropezamos una y otra vez, repitiendo patrones heredados, heridas olvidadas, miedos que nunca enfrentamos. El viaje hacia la madurez emocional comienza en la oscuridad de nuestro pasado. Allí, en los rincones
donde los recuerdos y las emociones se entrelazan, se esconden las raíces de nuestras reacciones actuales. Mirarlas de frente es incómodo, incluso doloroso, pero solo así podemos iluminar los comportamientos que hoy gobiernan nuestra vida y nuestras relaciones. La empatía y la generosidad se convierten en armas silenciosas. Observar, más allá de las máscaras, comprender el miedo y la frustración que mueven a los demás, nos permite construir puentes donde antes solo existían muros. En el trabajo, en la amistad, en el amor, reconocer que la vida no siempre recompensa nuestras expectativas nos otorga poder. Poder para gestionar decepciones, para transformar la rutina en significado. El amor, la comprensión profunda de uno mismo y de los demás, se revela como una habilidad, no un simple sentimiento. Requiere vulnerabilidad, confianza, humor, generosidad y, sobre todo, la capacidad de aceptar la oscuridad interna y externa. Madurar significa abrazar nuestra complejidad, nuestras ambiciones y nuestras sombras, aun cuando explorar esos rincones nos haga sentir incómodos o incomprendidos. La verdadera madurez emocional es un pacto silencioso con la vida. Aceptar que no todo lo que nos hace felices será aprobado por otros, y aún así sostenerlo. Que la luz que buscamos no viene de afuera, sino de haber aprendido a caminar en la penumbra de nuestra propia mente, comprendiendo que allí, entre sombras y recuerdos, yace el poder de ser verdaderamente libres.